Bueno, el libro que me ha tocado leer, o he escogido leer, es el de Ryszard Kapuscinski. Se titula Los cínicos no sirven para este oficio. El texto se divide en tres grandes partes. La primera parte es un encuentro resumido y presentado por Mariana Dotti, donde ella cuenta el encuentro donde participó Ryszard en España, donde él explica las características que tiene que tener el periodismo actualmente, en base a su experiencia, a su trabajo como reportero desde los escenarios de los hechos. Él presenta las características que debe tener un comunicador en el mundo actual. También detalla cuáles son las vivencias, la vida sacrificada que tiene el periodista y los estudios y conocimientos que tiene que tener todo comunicador para dar una buena información, cumplir de buena manera, como él se refiere a hacer un buen periodismo. Entonces, además de ello, también en el texto se ve partes que él trata de explicar el uso de fuentes, cómo se manejan las fuentes en el periodismo, cómo se debe manejar, haciendo uso de la importancia del otro, que representa la sociedad, esa sociedad a la cual pertenece el reportero, el periodista, el comunicador, que es lo más importante, porque dentro de ella se desenvuelve el comunicador. También nos especifica en algunas partes temas como la ética que se maneja en el periodismo, los intereses que se mueven alrededor del mundo de la comunicación y cómo estos intereses han ido modificando de cierta manera y adaptando también el trabajo y limitando en algunas partes, limitando el trabajo del periodista. Da unos tips, algunas pautas sobre el periodismo contemporáneo, cómo se debe hacer y qué se está haciendo y cosas buenas y malas de lo que se vive en el presente. Eso es la primera parte. La segunda parte es una entrevista de Andrea Semplici, que el tema principal se centra en África. El África que él conoció como reportero, cuando empezaba joven a hacer sus primeras experiencias, sus primeras visitas a estos lugares que para él, un europeo, eran totalmente desconocidos. Lo que él en esta conversación se resalta es la importancia de vivir la experiencia de los escenarios políticos, porque vivió en los años 50, 60, los grandes cambios que surgieron en el continente africano, con las separaciones políticas, con el fin del colonialismo por parte de Europa en esta zona del mundo. Es importante también cómo se reportea, cómo él maneja las fuentes, cómo él vivió esta época y hace un análisis de cómo surge el continente africano y los países hasta el presente, dando pasos por las dictaduras, las revueltas políticas y la decadencia a la que se ha llevado hoy, también dando unas pautas para poder entender las causas de este decaimiento del continente africano en el mundo actual. Y finalmente la tercera parte, que es un encuentro nuevamente con presencia de Mariana Dotti, esta vez también acompañado por John Berger, que es un intelectual contemporáneo, que es escritor y literato y artista, donde se resalta el tema importante que es la experiencia en el trabajo de periodista, haciendo explicación de cómo se deben explicar los hechos específicamente y el uso de las imágenes que representan a los fenómenos que ocurren en el mundo actual. También se detallan maneras de escribir los relatos, cuál es la importancia entre las otras ciencias, además del periodismo, como la historia, la sociología, el arte, la literatura, cómo se relacionan con el trabajo del comunicador y cómo esto ayuda a enriquecer mucho más la experiencia de narrar una información a partir de los conocimientos que tiene un periodista. Y para finalizar, es importante a través de todo el texto las características que se resaltan siempre, que Kapuscinski resalta sobre la importancia de los conocimientos que debe tener un reportero, conocimientos previos, estudios, la experiencia que se vive y la relación con otras personas y el saber manejar también la vida profesional que es muy arriesgada y sacrificada, como él lo resume en este y otros textos. Es un libro muy recomendado para todos y me ha llamado mucho la atención y me ha agradado leer este libro y se lo recomiendo para todos. Gracias.